Bienvenidos a este video de Laboratorio de Práctica Simulada sobre la presión hidrostática. En esta ocasión traemos un experimento simulado en PET sobre presión hidrostática. Para comenzar, daré el concepto sobre presión hidrostática y es aquella ejercida por el peso de un líquido sobre las paredes y el fondo del recipiente, al igual que en distintos puntos dentro de él. Se calcula como el producto de la densidad por la aceleración y la altura o profundidad que tiene el líquido en el recipiente. Ahora bien, explicaré un poco la interfaz del simulador. En la parte superior derecha tenemos unos instrumentos de medida visual. Tenemos una regla y una cuadrícula. Nosotros ocuparemos la cuadrícula, ya que roba menos espacio y tiene mejor visualización. En las unidades de medida de presión, nosotros ocuparemos las atmósferas. Junto a ellos tenemos el medidor de presión, que, como podemos ver al ubicarlo en distintos puntos, va midiendo poco a poco la presión atmosférica que tiene de acuerdo a los niveles en que se ubica. Ahora bien, en la parte inferior derecha tenemos igual los instrumentos que nos ayudarán a cambiar la densidad de fluido y la gravedad. Ahora bien, el objetivo de nuestro experimento simulado en PET es predecir la presión en diferentes situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? El cambio de fluido. Como el simulador nos permite cambiar el tipo de fluido, aprovecharemos esta, por decirlo así, esta herramienta que nos da para variar el fluido y ver cómo reacciona la presión ante este. Tenemos el nafta, que es gasolina, con 703 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la unidad de medida de la densidad de ese fluido. Tenemos el agua, con 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y tenemos la miel, que son 1420 kilogramos sobre metros cúbicos. De igual manera, el simulador nos provee y permite cambiar la gravedad. No son solo tres tipos porque hay niveles intermedios, pero se sabe específicamente la gravedad que hay en Marte, por ejemplo. Tenemos 3.7 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en ese lugar. En la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y en Júpiter, que tenemos los 24.9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ese será nuestro objetivo en el experimento, predecir la presión ante los diferentes cambios, como también el tipo de recipiente en el que está el líquido. Por ejemplo, tenemos un recipiente normal, el cual se presenta. El siguiente son unos vasos comunicantes. Y el tercero, que son otro tipo de vasos comunicantes a los cuales se les ejerce una presión externa con distintas masas, lo que nos ayudará a predecir también la presión ante este cambio de presión externa. Continuando, recordemos que cuando estamos hablando de fluidos, hablamos de sustancias cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan libremente. Esto debido a la poca cohesión que existe entre ellas. O sea, cuando hablamos de fluidos, no solo hablamos de líquidos, sino también de gases. En este caso, bueno, solo vamos a trabajar con lo que son líquidos. Bueno, aquí tenemos diferentes sistemas. Ejemplo, bueno, aquí está el namómetro
el cual sirve para medir la presión. Si nos fijamos, este ya mide una presión y conforme la profundidad varía su presión. Sucede algo cuando trabajamos con atmósferas, vemos que entre más se acerca al suelo, este va tomando el valor de 1. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el nivel de mar, al nivel de mar, la presión del suelo es igual a una atmósfera. Continuando, cuando agregamos cierto volumen y agregamos un amómetro para medir la presión del fondo, vemos que esta varía según la profundidad. Podemos colocar a diferentes alturas y vemos que su presión cambia, ya sea que aumenta o disminuya. Lo que podemos denotar que este namómetro que está hasta abajo es que nos marca la presión absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos marca la presión atmosférica, o sea, esta más la presión que genera el fluido o que se genera por ese fluido, que en este caso es agua. Entonces, para obtener la presión, en el caso de que quisiéramos utilizar la fórmula P es igual a la densidad por gravedad por altura, para este caso hay que restar esta presión que está al fondo menos la presión de la superficie o la presión atmosférica. Y así podemos obtener la presión hidrostática. Podemos hacer los cálculos de la siguiente manera. 20 menos la presión de la atmosférica o de la superficie, que es de 1, nos daría esto. 0.1220, el cual es la presión hidrostática. En el caso de que tuviéramos muchas presiones, aquí diferentes presiones, por ejemplo, otra aquí, y así en diferentes niveles, el simulador nos trae la opción de saltarnos todo eso. ¿Cómo? Esta pestañita de aquí, esta opción, si se fijan, está encendida. En el caso de que lo apaguemos, anularíamos la presión atmosférica, por lo tanto, solo contaría con la presión hidrostática, anulando la presión atmosférica. ¿Probemos? Ok, entonces aquí ya anulamos la presión atmosférica y solo nos queda la presión hidrostática. Podemos ver que sí coincide con la misma respuesta. Bueno, continuando, podemos hacer lo siguiente. Estamos trabajando con densidad que es de agua, es de 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Esta es la densidad del agua. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros bajáramos la densidad? Sí podemos notar que su presión disminuye. ¿Por qué? Porque la densidad influye sobre la presión. Hay menos densidad, por lo tanto es menos presión. Pero, ¿qué pasaría en el caso contrario? En el caso de que algo con mayor densidad, por ejemplo, la miel, podemos denotar que su presión aumenta y así sucesivamente. Bueno, dejaremos esto como agua, ahí en 1000. Entonces, ahora probaremos lo siguiente con la gravedad. Vemos que si la gravedad aumenta, también su presión aumenta notablemente. En el caso de que, digamos, estuviéramos en Marte, que su gravedad es de 3.7 metros sobre el segundo al cuadrado, vemos que nuestra presión es de 0.1096 atmósferas. En el caso de que quisiéramos aumentar la gravedad mayor que en la Tierra,
digamos en el caso de que estuviéramos en Júpiter, su gravedad es de 24.9 metros sobre segundo al cuadrado. Vemos que también su presión aumenta notablemente. Bueno, volvemos a la gravedad de la Tierra, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, podemos darnos la idea de los parámetros que afectan a la presión, tales como la altura, que ya vimos que a diferentes profundidades, o sea, H, a diferentes profundidades, va a cambiar su presión, así como la cantidad del fluido, tanto como la densidad de como la gravedad. Podemos ya sea controlar en un momento dado estos parámetros a nuestra conveniencia. Si colocamos dos medidores en dos puntos a un mismo nivel y agregamos cierta cantidad de fluido, nos damos cuenta cómo va aumentando dicha presión. Esto ocurre porque recordemos que a medida que aumenta en profundidad, la presión también va a aumentar. Sin embargo, recordemos que a medida que se aumenta en cuanto a volumen de líquido, mayor cantidad de masa será de este, las cuales ejercen un peso sobre nuestro medidor. Recordemos que para poder hablar de presión hidrostática, hablamos de tres variables. En este caso, hablamos de densidad, de gravedad y de profundidad. Si estamos trabajando única y exclusivamente en tierra, se reduce solamente a dos variables, que son densidad y profundidad. Presión hidrostática es directamente proporcional al producto de la profundidad, la densidad y la gravedad. Esto también lo podemos observar acá. En este caso, tenemos un sistema de vasos comunicantes. Podemos ver cómo si agregamos estos bloques de masa a nuestro tanque de agua, la presión aumenta, ya que tenemos una mayor fuerza y la presión es igual a la fuerza sobre el área. Podemos observar que la presión es igual en ambos puntos del tanque, debido a que se encuentran al mismo nivel.